Minutos, 10 minutos. Qué lindo soy yo eso. Vamos de inmediato con Pablo Maquini. Este equipo quiere mucho a Maurice Aybar. Que lo... Sí. Sí. Besos y abrazos. Gracias, compañeros. Buenos días país, pueblo dominicano, donde quiera que estén. Aquí, Y en cualquier Madrid, sitio del mundo. en New York, en Washington o en París, no importa. Qué interesante conversar con el vocero oficial de Hipólito Mejía, el buen amigo Olivares, porque la conversación con Olivares nos llevó y nos lleva y nos coloca en la necesidad de repetir una vieja frase. En política no se trata de aspirar, sino de ser aspirado. Y los políticos y los partidos políticos van adecuando sus discursos, sus acciones, sus promesas al mercado electoral. Fíjense cómo un hombre que fue importante y fue un gran ministro, y yo le tengo el agradecimiento de que yo fui de ese grupo de profesionales agrícolas que Hipólito defendió en su gestión, que eran los acusados de izquierdistas. ¿Tú eras de los comunistas? No, de izquierda, progresista, ¿no? Pero de esto va a ser el año que viene 30 años, señores. 30 años. Leonel Fernández fue presidente en el 96, hace 21. Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados en el 90, ¿fue? ¿O 94? Fue 90 o 94. Fue 94, 90, porque él renunció para irse a dirigir la campaña de Leonel siendo presidente de la Cámara de Diputados. 94. O sea, hace apenas 23 años, solamente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que no debe aspirar Hipólito, no debe intentar seguir Danilo y no volver Leonel. Bueno, personalmente a mí me encantaría que estos tres señores se quedaran en una especie de dirección de sus grupos y de sus partidos. Ahora... Mira, Pablo, escúchame que te interrumpa. Dice Cristian Jiménez que hace 40 años que Hipólito Mejía fue, no 30, porque el 78, el 40. Sí, 38 40. años. 38 años. 40 años van a ser el año que viene. No, el año que viene en el 40. 38 y hace 48. O sea, vender a una persona. 40. Bueno. Vender a una persona cuya referencia fue cuando fue Cristian, yo pensé que le iba a decir a Eury lo otro que me escribiste. No, pero bueno, porque él lo hizo con otras intenciones. Él lo hizo con otras intenciones. Sí. No de Hipólito. No, pero Pablo sabe las intenciones de Cristian. Pero tú eres un niño prodigio, tienes 18 años. Pero Pablo sabe las intenciones de Cristian al hacer esa aclaración. Yo no caí en cuenta. Ay, perdón, Pablo. Entonces, pues Pablo le está tumbando los 10 años, tranquilo ahí. Ay, perdón, Pablo. ¿Y qué yo puedo hacer con estos compañeros de trabajo que Dios me ha dado a mí? Porque ya hay una persecución hasta afuera del set, hasta afuera del set. Eso es Cristian. No, pero resulta, señores, Perdón. que cuando ustedes miden las preferencias de los PLDistas, hay dos señores que aparecen entre los tres, con mucha ventaja sobre todos los demás. Uno se llama Danilo Medina y otro se llama Leonel Fernández. Cuando usted va y le pregunta a los PRMistas a quién quieren de candidato, solo hay dos señores, lo demás es monte y culebra. El señor Hipólito Mejía y el señor Luis Abinader. Entonces, ¿qué ocurre? Que la democracia se nutre, y la vida también, se nutre de realidades. El asunto está en qué ocurre en el electorado dominicano, en el ciudadano, en el ser dominicano, que está tan marcado por ese caudillismo, ese buscar siempre a ese gurú, a ese salvador, quizás como forma irresponsable de no hacerse cargo de su propia vida y de asumir su función y sus acciones de ciudadano. Aquello de Cabral que decía... Es un ciudadano, es un señor que está esperando que el Estado haga por él lo que él no haría por él ni por nadie. Ahora, muy bien, le quedó bonito, señor Cabral. Sí, pero la política se nutre de realidades. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, en el sentido de que el electorado dominicano tiene unas preferencias. Entonces, personalmente yo digo que bueno sería que Hipólito fuera, Leonel no intenta volver y Danilo no quiere seguir
y que el PLD y el PRM en unas primarias democráticas supervisadas por la Junta hagan esas primarias y que escojan el candidato. Señor Maquinini, perdónenos, muy buenas intenciones las suyas, pero así no se hace la política, ni aquí, ni en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín, ni en París. La política se nutre de realidades. Entonces, a los que tenemos que revisar es al ciudadano dominicano, al electorado dominicano. ¿Por qué un señor con una experiencia ya en una posición casi de lógico retiro, de descanso, es el preferido junto con Abinader del partido del líder de la oposición? ¿Por qué Fernández, 20 y tantos años, 3 periodos de gobierno? ¿Y por qué Medina, 2 periodos de gobierno, son los preferidos de sus partidos? ¿A qué se debe eso? Ese es un tema para discutir despacio a partir de qué ocurre con el electorado dominicano y cómo marca, y esto tiene que ver con nuestro sistema clientelar y parasitario y mercantilista y de oportunidades de negocio de los grandes grupos corporativos que crean unos vínculos con los presidentes. Por eso yo siempre, cuando ninguneaban a Hipólito Mejía en el 2005-2006, siempre hice la corrección a los amigos del equipo de Miguel Vargas. Yo decía, váyanse despacio, que Hipólito fue presidente de la República y es un animal político. Y yo puedo hablar aquí porque viví esa etapa donde Hipólito Mejía iba a uno de mis programas de entonces y llegó un día y me dice, no, él está por encima, hablando de Miguel, está por encima de mí, él está muy por encima de mí, pero dame un tiempo. Eso no es habitual en un político, que te diga que su adversario está muy por encima. Como a los 3 meses volvió, me dijo, lo estoy agarrando por ahí mismo. Lo que me lleva son 4 puntos. Y cuando regresó me dice, ya lo ¡pic! Está frito Maquini. Y con la ayuda del PLD y Leonel Fernández. No, eso estamos hablando de antes de, estamos hablando en la lucha interna. Ese es otro pleito. Yo estoy hablando de la lucha interna cuando él comenzó, que Miguel Vargas le llevaba todos los puntos del mundo. Pero lo que quiero decir es que con los expresidentes... No, y además cuando se pierde por algo, Pablo, el que perdió cuando por la algo parte, perdió. Cuando la partera es mala, dice el pueblo, se le echa la culpa. Dile eso a Abinader por qué fue que perdió. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero es destacar las características y la importancia de tomar en cuenta las preferencias del electorado, no confundir nuestras jodidas opiniones con la bendita realidad, que eso nos ocurre mucho a los dominicanos. Confundimos lo que yo quisiera que fuera con la realidad. Esa es la realidad. Entonces quería destacar eso. Otra cosa, Guarocuya Félix, que es junto con Juan Hernández, responsable del avance de la política tributaria de este país, de lo mucho que se ha avanzado en ese sentido, lo que ahora continúa el señor Magín Díaz, tuvo una conferencia, ofreció una conferencia magistral en un acto del PTD. Y ahí dio unos datos que a mí me gustaría utilizar mis minutitos aquí para compartir, porque me parecen fundamentales, informar o recordar. Por ejemplo, que de cada 100 pesos que recauda el Estado, 67, es decir, el 67%, 67 de cada 100 proceden de los bolsillos de los más necesitados. Es decir, que nuestro lineamiento tributario, la manera de cobrar, el esquema de tributario del país, de cobrar impuestos, es increíblemente favorable a los que más tienen. Sin embargo, es importante la aclaración también de Guarocuya Félix. Dice, no, pero no es que los empresarios evaden impuestos, no pagan los impuestos que tienen que pagar, no, ellos pagan religiosamente, le hizo ese reconocimiento. No. Pero entonces puso el dedo en la llaga. El problema no es el pago de los impuestos, sino que ellos logran lo que llaman ahora elusión, que es a través de su poder mediático, su poder económico, su músculo político, económico que tienen esos grupos,
conseguir exenciones, facilidades, oportunidades de negocios, y consiguen que se cree todo un instrumento jurídico para favorecerlos. Y da datos importantísimos, por ejemplo, una aclaración, de los 252.000 millones de pesos que se calcula son exenciones fiscales, hay un 50% que van a las personas, o sea que el Estado deja de recibir ese dinero para que el pobre no tenga que pagar más por productos, pero el 50%. Entonces, de esos 252.000 millones, hay 126.000 millones que si el Estado Dominicano quisiera, right now mismo, ahora, en este momento, puede llamar a los sectores y revisar las exenciones. Que de esos 126.000, yo le aseguro que sin duda alguna, 100.000 pueden ir a las arcas del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos al problema de siempre. Volvemos al poder de esos grupos, que es bueno repetir, no es que son evasores de impuestos, es que a través de su poder crean políticas de exenciones, logran la aprobación de leyes favorables y entonces logran una cosa que se llama elusión, que es decir, que legalmente no pagan los impuestos que por justicia deberían pagar, pero termino, miren qué casualidad, termino citando la frase que ya citaba por otras razones ahorita. El asunto es que la vida, la política y también la economía y el pago de impuestos se nutre de realidades.